En estos días me ha tocado participar en varios eventos políticos. Algunos me han preguntado que por qué solamente voy a eventos del chavismo, que por qué no voy a eventos de la oposición. Coño, mi llave. Antes que nada, mi llave, saludos. Feliz sábado, feliz fin de semana, feliz buen provecho, feliz almuerzo. Mi llave. Pero es que se los vengo diciendo desde hace 2 años. María Machado va a implosionar la poca oposición que queda. ¿Quién me va a invitar a un evento de la oposición? Por cuanto no queda oposición, es que no han comprendido todavía ese tema, la profundidad del problema que tenemos en la oposición. Porque la gente cree, especialmente la gente con desconocimientos del tema político, que la oposición es una persona. Hay gente que cree, que tiene todavía el concepto errado, el desconocimiento profundo de creer que la oposición es, por ejemplo, María Machado. Señores, primero que nada, la oposición, y lo voy a repetir 1 y 1000 veces, la oposición, el concepto de oposición desde el punto de vista político, es todo aquel que se oponga a quien esté en el gobierno. Así de sencillo. Votes o no votes por el candidato que tenga el gobierno en ese momento, votes o no votes por él. Es decir, si yo me abstuve de votar en las elecciones del 28 de julio por algún candidato a la presidencia de la República, yo soy opositor. Bajo ese concepto, y lo he dicho muchas veces, la oposición somos mayoría en Venezuela. La oposición somos mayoría en Venezuela. Ese concepto es político, está en libros de texto. Nada está escrito sobre piedra. Pueden haber autores que piensan de otra manera. Yo comparto ese criterio. La oposición somos mayoría en Venezuela. Ahora, electoralmente hablando, cuando ya tú vas al plano electoral, que es un hecho, no una suposición, sino un hecho, el chavismo supera a la oposición. Porque pasa el famoso síndrome de Milady, que se los he contado 1 millón de veces. En casa de Milady hay 6 personas, 5 son opositores y 1 sola fue a votar. Adivina quién fue a votar. La chavista, la mamá de Milady. Entonces, esa es una realidad política. Ahora bien, hemos hablado del acto de votar. Y para tú ejercer el acto de votar, ¿por quién vota? Por un candidato que detrás tiene una plataforma política. Llámese partido político, organización política, como la quieras llamar. Y eso no existe en la oposición, coño. Tienen que comprenderlo para que nos sumemos a la causa que yo vengo trabajando desde hace 2 años, que es reconstruir la oposición. No voy a decirle oposición política, porque de nuevo mi concepto de oposición es política. La oposición partidista. Hay que crear una oposición, hay que crear un partido político de verdad. Y yo sé que esto suena incluso hasta entelequia, pero que esté por encima de los intereses individuales. El que venga con interés individual, votado del partido. Porque en los partidos políticos, señores, hay militancia. Es decir, hay obediencia. Yo he visto a la gente soberbia en la oposición, gente soberbia de la oposición, decir, qué bolas esos chavistas, si son arrastrados. Los chavistas votan por quien le digan o votan por quien le mandan. Señores, primero no es así, no es absolutamente así, porque más aún ahora ellos han llegado a un punto donde elevan desde las bases del partido los nombres que más tienen preferencia, pero hay un dictamen que tiene siempre la dirigencia del partido. Eso es aquí, allá en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Eso sucede en todas partes del mundo. Vean Borgen, vean House of Cards, que si bien yo siempre les recomiendo que no crean todos los que le diga la televisión, estas series que son políticas
suelen mostrar muchas realidades que incluso los propios habitantes de esos países a veces ni siquiera se enteran. Vean cómo se manejan las cuerdas políticas hasta en los países desarrollados. Entonces, señores, hay militancia. La militancia como militar es obediencia. Y el chavista sabe ser obediente. Yo hablaba en estos días con María Gabriela, la puedo nombrar perfectamente porque yo sé que ella me autoriza a hacerlo. María Gabriela es chavista y ella no simpatizaba con el candidato que quedó finalmente para la alcaldía de su municipio. Y ella dice, fue el candidato más votado por las bases y finalmente lo ratificó la dirección del partido. No era de mi preferencia, pero yo soy obediente y voto por él. Y eso es lo que no entienden, que el partido tiene 6 millones de inscritos y no logran comprender por qué ganan unas elecciones con 6 millones de votos, 5 millones y pico de votos. Entonces, señores, y nosotros del otro lado, ¿qué tenemos? No hay un solo partido político. No tenemos uno solo. El único partido político que teníamos, partido político de verdad, con una estructura más o menos decente, era Un Nuevo Tiempo, y ahí fue barrido en las recientes elecciones. Lo barrieron, limpiaron el piso con Un Nuevo Tiempo. Fuerza Vecinal, eso es un partido comunal, eso es un partido comunal de clase media alta. Más nada, no tenemos partido. ¿Cómo pretendemos enfrentarnos al chavismo si no tenemos partido? Ahora, el problema más serio que tenemos es dónde conseguimos los reales para armar esos partidos políticos. Cuando la USAID la desaparecieron gracias a entre muchas cosas, a la estafa y a la sustracción de dinero de la oposición oprobiosa que teníamos. Y bueno, será buscar recursos en otros partidos de derecha de otros países y ver si convencemos al gobierno de que nos apoye con logística, con formación, con conocimientos y con recursos económicos. Sí, al gobierno. Y muchos dirán, sí, qué bolas, Manuel, ¿tú crees que el gobierno lo va a hacer? Sí, el gobierno le interesa. Y eso es a lo que yo estoy apostando. Que el gobierno nos apoye a armar una oposición decente. No es como ustedes creen, niñitos ignorantes, que es así, es una oposición a la medida del gobierno. No, ellos necesitan una oposición, pero no una oposición fascista, no una oposición golpista, sino una oposición que cuando se ponga la vaina dura, porque no le fue bien a Nicolás Maduro, haya una transición a una oposición que no pida la cabeza a lo loco de la gente, porque le inventaste un cartel de los soles que no existe, o un tren de Aragua que no existe, ¿ok? Para pedir la cabeza de los tipos. Eso es lo que eso es lo que es inviable. Óiganme ustedes, eso que pretenden hacer este grupo es inviable. Inviable. En cambio, una posición que sí se le hizo mal Maduro, va a llegar un presidente, pero van a seguir habiendo gobernadores, concejales, alcaldes, diputados del chavismo, y vamos a convivir con ellos. Pero tú sabes que es peligroso que llegue Venezuela en el 2030 a una situación donde el chavismo no lo tenga bien y nosotros no tengamos una oposición. Eso es grave, eso es lo que quiere María Machado y todavía ustedes no lo comprenden.